La Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional ha culminado el proceso de consultas al proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social. Ahora queda pendiente analizar y aplicar las modificaciones, pero con el reloj en contra, que estaría obligando a la Asamblea a retomar esta etapa en el próximo periodo legislativo. Pero esta semana Panamá también recordó la invasión a Panamá hace 35 años y las deudas pendientes con sus víctimas. El caso Gallego vuelve a la palestra con el anuncio de la reapertura de este caso con más de 50 años después. Un capítulo que también busca ser cerrado, dejando atrás el oscuro pasado en nuestra historia. Bienvenidos a Radar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Radar. Hoy domingo, bueno, estamos obligados a hacer el análisis de lo que ha pasado en esta última semana en ese camino de discusión de reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. ¿Qué pasará con las reformas? Es el tema que vamos a abordar en este primer bloque, doctor Ritter, y pasamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Ninosca Montalvo, ministra de Gobierno y vocera del Gobierno, para acompañarnos en este análisis. Nos acompaña también Janine Prado, diputada y jefa de la bancada de Vamos. Gracias, diputada, por estar. José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ha sido una semana en que hemos culminado un periodo de consultas y que ha terminado en el Darién, doctor Ritter, que se sumó a última hora a esta agenda de consultas. Que era muy importante que una legislación de esta naturaleza y de esta envergadura se le diera el tiempo necesario tanto para las consultas aquí en la capital como las consultas en el interior. Hubo un momento en que se dudó o estaba como en veremos si se hacía o no en el interior, pero creo que ha sido una decisión importante de la Asamblea haber trasladado las consultas al interior. Es verdad que tanto en la capital como en el interior muchas de las personas que se apuntaban para opinar, al final no llegaban, pero en todas las provincias hubo la consulta. Yo creo que eso en sí mismo le da un mejor ambiente al proyecto a partir de ahora. Y había muchas preguntas sobre si valía la pena o no culminar este proceso de consulta. Voy a empezar con usted, diputada, tomando en cuenta de que ya en la mesa habían presentado varias de las modificaciones que se pasarían a analizar a partir de este momento. Por supuesto que era fundamental este proceso de consultas. De hecho, a mi criterio, y lo señalé en algún momento, se debió dar incluso desde la parte del Ejecutivo, pero ahora siendo nuestra facultad como diputados, se establecieron estas consultas tanto en la Asamblea como en el interior del país para escuchar y para contar con esa participación ciudadana que hemos visto que si bien en muchos casos muchas personas hablaban sin realizar señalamientos propiamente de artículos que estén en la ley, también ha habido muchas propuestas de modificación que deben ser tomadas en cuenta ahora que se elabora o esperemos que se elabore este proyecto, este informe, mejor dicho, dentro de la comisión para poder entonces incorporarlas a estas propuestas de modificación a la ley 163. Queda muy poco tiempo. Bueno, escuchábamos este jueves en su conferencia al presidente de la República señalar, ministra, que él espera que se apruebe en primer debate. Pero hay quienes aseguran que todavía esos 6 días hábiles, usted más adelante me va a confirmar si en efecto son 6 días hábiles que le quedarían a la comisión, tampoco es suficiente para discutir esto en primer debate. Bueno, mira, nosotros la posición es que inicialmente, y esto no solamente es el tiempo que ustedes han visto de lo que se ha estado haciendo consulta, si bien es cierto, una vez que se lleva el proyecto ya pasa a ser un proyecto que tiene que darle curso a la Asamblea, lo cierto es que previo el Ejecutivo sí ha hecho. Se reunieron los sectores que tenían que participar en algún momento, se hicieron aportes dentro de mesas técnicas de trabajo y pasamos. El tema quizás más que nada es, tenemos unas sesiones extraordinarias y lo que se buscaba con esto era que esto no se convierta quizás en una sesión ordinaria que va a tener la Asamblea donde entran tantos temas que de repente el debate de una reforma que creo que todos los actores ya entienden que esto es necesario, o sea, ya es algo que se tiene que hacer, independientemente si el proyecto que salió del Ejecutivo va a contar con las modificaciones más adelante. Lo que sí es una realidad es que creo que todos coincidimos en que la reforma se tiene que hacer y que esta oportunidad no se puede perder. Lo que no se quiere es que se empantane de repente en la discusión, porque como usted bien decía, muchas personas se apuntaban y la idea creo que también en el debate que propuso la Asamblea en su momento, la consulta que hizo era que se llevaran soluciones o alguna idea, una iniciativa. Y vimos que en muchos momentos lo que teníamos era opiniones
abiertas, pero que no concretizaban en realidad en una solución puntual o una modificación o un cambio que pudiese aportar sustancialmente al proyecto. Entonces, más que nada es esa la posición. Esperemos a ver, las sesiones terminan el 31 de diciembre, que son las sesiones extraordinarias, y si no, pues la misma norma establece que ya pasa el momento de las sesiones ordinarias de la Asamblea. Al final es una decisión de la Asamblea. En su experiencia, señor Blandón, o sea, ¿debe cumplirse el término o respetar lo que están pidiendo todos los sectores que se retome el próximo año? Mira, respetar lo que está pidiendo el país, yo creo. ¿No? Todos queremos algo de tranquilidad y de disfrutar las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. En estas cosas la forma es tan importante como el contenido. Y aprobar algo entre el 24 y el 31, por bueno que pueda hacer lo que se apruebe, deja un mal sabor. Entonces, yo creo que lo más sensato para el Ejecutivo es entender que le conviene a ellos también que esto pase a enero. Yo creo que aquí tenemos que tener claro que hay acuerdos en que, primero, es necesario reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Yo creo que nadie está diciendo que la ley se tiene que quedar como está. Segundo, los temas en donde hay desacuerdo creo que están bastante claros, ¿no? El tema del aumento de la jubilación, la posibilidad de que se le dé a un privado la administración de los recursos, los fondos de la Caja, las facultades del director de la Caja, el tema del sistema mixto, toda la propuesta que hay con respecto a esto, son como los temas principales que están en discusión. Y hay muchas otras cosas que están en la reforma que yo creo que todo el mundo coincide en que se deben hacer. Entonces, no veo ningún problema en que esto se apruebe en enero. Ni siquiera lo veo llegando a febrero. Entonces, querer empecinarse en que se apruebe un primer debate en diciembre, porque es que yo dije que el 31 de diciembre era que se iba a aprobar y si no se aprueba algo, quedó mal, es no entender que el Ejecutivo gana con que una ley se apruebe, aunque no sea la que ellos inicialmente presentaron. Es la posición de ustedes y le pregunto, diputada Yanín, ¿ya hay modificaciones al documento? ¿Cuántas modificaciones o propuestas de modificaciones han llegado hasta el momento? Mira, es que es bien importante señalar eso. El proyecto es necesario. Todos sabemos que hay un problema y no solo como se enfoca muchas veces en el tema de IBM y las pensiones, sino también en la parte de salud, en la cual en el proyecto de ley original realmente no se ven cambios sustanciales o que nos permitan, porque ayer escuchaba a un ministro decir que acabar con el problema de la falta de medicamentos o el problema de la cita. O sea, hay que enfocarse mucho más y aportar mucho más en esas propuestas de modificación para que la parte de salud realmente veamos una salud de calidad para todos los panameños. Entonces sí, tenemos el proyecto de ley, son 210 artículos. Si nos vamos a los días estaríamos hablando de que el lunes es 23, de ahí ya tenemos el 24 hasta mediodía, pero entramos 26, 27 y nuevamente el lunes 30. O sea, prácticamente estamos hablando de 4 días completos que pudiéramos trabajar un proyecto de ley para aprobarlo en primer debate, que en su metodología está aprobado votación artículo por artículo. Estamos hablando de 210 artículos donde entran todas las modificaciones presentadas por el director Dino Mon, que son un número considerable de ellas, pero también entran las de cada una de las bancadas y por lo menos esta bancada Independiente Vamos tiene propuestas de modificación en un gran número de artículos que están en esa ley. Porque nosotros, por ejemplo, y señalando, no estamos de acuerdo ni con el tema del aumento de la edad de jubilación si no se toman otras medidas y otras fuentes de ingreso primero y se ven otro tipo de sacrificios. Mira, algo que a mí me parece súper interesante y lo quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo vamos a tener un déficit operacional de la Caja de Seguro Social en cifras del MEF en 2023 de 240 millones? O sea, es un número de millones muy considerable en el que tenemos un lapso de 7 años antes de que entre ese aumento de jubilación que propone el Ejecutivo, en el que tendríamos que comprometernos a que esto no puede seguir pasando, porque además es recurrente. Es mucho más grande que lo que se adeuda del sector privado e incluso de lo que adeuda el sector público. Entonces también el que debe tiene que pagar y tiene que haber certeza de castigo con respecto a eso. Pero hay temas muy importantes y que van a crear de alguna manera un debate amplio y debe ser ese debate en ese primer debate, como es el tema de la afiliación de los independientes. Yo creo que se tomaron decisiones un poco a la ligera en ese sentido. Se refiere a la obligatoriedad. A la obligatoriedad,
a que es prácticamente una obligación, pero además con un enfoque punitivo, o sea, que castiga, más que buscar que sea algo sencillo de afiliarte, que puedas tener algún tipo de, incluso como de no Incentivo. sé, de incentivo sería la palabra correcto, para que tú entonces te afilies, porque hoy en día muchas personas se preguntan, pero ¿para qué me voy a afiliar a la caja si a la final no tengo medicamentos? Sí. Cuando quiero una cita tengo que ir igual al sector privado. O sea, entonces eso tiene que cambiar y que a la final sí podamos decir, ok, voy a reducirle, por ejemplo, el porcentaje de lo que van a aportar los independientes, que también lo estoy aumentando y es altísimo, pero con ello voy a lograr una afiliación masiva, que eso va a permitir que tengamos muchos más cotizantes O dentro sea, de la caja. el análisis de las modificaciones es más complejo de lo que nos imaginamos. Sí, es Señor que Blandón. a mí me preocupa y lo planteé el día que iniciaron las consultas, porque fui uno de los primeros en hablar. La resolución que aprobó la comisión habla de votar artículo por artículo. Pero una cosa es votar y la otra cosa es el debate. En la forma que está redactado es un solo bloque del debate. Y eso está mal, porque entonces tienes que hablar 30 minutos. Y además dice que los diputados hablan una sola vez, no dos vueltas. 30 minutos de 210 artículos más todas las modificaciones. Entonces, en ese momento nosotros les propusimos que dividieran el proyecto por lo menos en 5 bloques, para que hubiese 5 oportunidades de hablar los diputados y pudieran explicar las propuestas de modificación, porque una cosa es la parte administrativa, otra cosa es la parte de salud, otra parte del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y esta es prácticamente una nueva ley. Sí. En estos días escuchábamos a Domingo Latorraca haciendo una explicación. El proyecto reforma, ya sea que modifica o elimina más o menos el 70% de la ley actual. O sea, es una nueva ley. Sí. Y pretender que eso se va a discutir en un solo bloque y en 4 días entre Navidad y Año Nuevo, manda un mal mensaje al país. Ministra. Mire, diputada y ingeniero Blandón, la verdad es que yo también coincido en el punto de lo que usted establece, que una votación, y bueno, y usted es diputada, votar artículo por artículo, una ley que abarca tanto, es lo que nos va a traer a lo que ha sucedido con las leyes en Panamá. Y esto es un tema de orden. Nosotros estamos teniendo ustedes son personas que han ingresado por primera vez a la Asamblea, pero a lo largo de la historia nosotros estamos produciendo una legislación donde estamos teniendo jueces negativos, porque les está tocando a ellos, de lo que sale de la Asamblea muchas veces, empezar ellos a desarrollar una jurisprudencia que no es vinculante, pero que tienen que darle forma en la medida que las leyes van saliendo, porque siento que no hay una integración precisamente por eso. Ustedes parten artículo por artículo, pero no estás viendo la totalidad, la forma integral en lo que tiene que manejarse una ley. Como dice el abogado Blandón, definitivamente estas cosas se tienen que ver por bloque, en cada uno de los aspectos que se está abordando, porque la ley no solamente tiene que ver, ve un tema administrativo de la Caja de Seguro Social, está viendo el tema de la salud de la Caja de Seguro Social, está viendo diferentes aspectos que forman en la totalidad la institucionalidad de la Caja de Seguro Social. Entonces, esa discusión a mí también me preocupa, que sea artículo por artículo. Al final vas a resolver un tema, un punto de la coma y el fondo de ese artículo en particular, pero al final no vas a ver qué es lo que está ocurriendo más abajo, cómo impacta en otras legislaciones, otras leyes que nosotros mantengamos. Doctor Ritter. Pero ¿a ustedes no les parece que ya el presidente con la conferencia de prensa del jueves dio un primer paso en el sentido de que es posible que esto quede para enero? O sea, a lo mejor no lo quiere decir a cuentagotas y no quiso el presidente decir de un tajo queda para enero, porque hay que recordar que hasta la semana pasada tanto el presidente como los ministros decían esto va para el 31 de diciembre, la totalidad y los 3 debates del proyecto, e incluso hace un mes que ya eso se ha abandonado, y creo enhorabuena que se haya abandonado, se decía que si el 31 de diciembre no estaba aprobado, las pensiones en enero venían recortadas en un 13 o en un 15%. Esa narrativa ya se ha eliminado, creo yo, y me parece enhorabuena que así haya sido. Pero me da la impresión de que con todas estas observaciones que se están haciendo y que se están haciendo a 2 días de la Navidad o 3 días de la Navidad, es como un primer paso que se ha dado
para finalmente aceptar que el tiempo no dio. Las consultas que tenían que darse y el debate que se tiene que dar en la comisión realmente no da el tiempo, pero yo creo que hay que esperar a la conferencia de prensa del 26, la del presidente del 26, donde a lo mejor pueda hacer el reconocimiento de que el tiempo no da. Y en eso yo coincido mucho con el abogado Blandón, en el sentido de que cualquier aprobación que se dé entre Navidad y Año Nuevo, por buena que sea la reforma, deja el mal sabor. Antes le decíamos madrugonazo, ahora creo que en Vamos le pusieron otro nombre, navideñanazo o algo así, una expresión que todavía la Academia de la Lengua no ha aprobado, pero que es una forma de decir los madrugamos en la víspera del Año Nuevo. Bueno, pero una cosa es recibir y acatar, aunque existe una separación de poderes, el deseo del presidente de la República. Y otro es escuchar todas las voces que han dicho, este tiempo no da para más y no es sano que a tambor batiente nosotros aprobemos tal vez uno de los debates más importantes que vamos a tener en los últimos años. ¿Todas las bancadas están alineadas? ¿Cuál es el ambiente? Bueno, O sea, ¿todas las bancadas están alineadas con esa posición? hasta ahí va a señalar eso. O sea, nosotros no, en todo momento señalamos y vemos con buenos ojos que el Ejecutivo haya tomado la decisión de poner sobre la mesa este problema. Pero sí es una realidad que nosotros hemos conversado y que ahora es potestad de la Asamblea establecer, más allá de una conferencia que pueda tenerse el día 26 por parte del Ejecutivo, del Presidente de la República, porque somos en la Asamblea quienes determinamos y precisamente en esa comisión. Entonces, lo que se ha conversado es que los tiempos no dan, porque hay que levantar ese informe técnico, debería tenerse acceso a él para poder ver qué propuestas de ese informe se van a tomar en cuenta como propuestas de modificación al proyecto de ley, más todas las propias aportadas por cada una de las bancadas. Entonces, si los tiempos no dan, el primer debate debería darse en firme, o sea, ya sea por la aprobación por bloques, o la votación artículo por artículo, porque es que también eso lo establece el reglamento. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso y poder hacerlo de una manera pausada, por así decirlo, bien argumentada, pero sobre todo muy responsable a partir del día 3 de enero que estaríamos iniciando. Más allá de los tiempos, señor Blandón, y se lo pregunto a usted como político y presidente del Partido Panameñista, es la lectura que hay que hacer de cómo políticamente se ha manejado esto. Y lo digo porque en un momento pareciera que la bancada de Realizando Metas iba por otro camino. Iba por otro camino, pero no el movimiento de Lombana. Pero ahora todo ha cambiado, o es una percepción equívoca. Después de la reunión en la Presidencia de la República, ahora el discurso es distinto. Ya ni siquiera esa propuesta sorpresa que llegó en una conferencia de prensa se ha vuelto a mencionar, por ejemplo. Bueno, lo que tengo entendido de esa reunión de la bancada RM con el presidente no fue que salió un respaldo incondicional al texto que presentó el Ejecutivo tal cual, sino que se le transmitió al presidente, primero, que no veían posible aprobar esto antes del 31 de diciembre, y segundo, que esto si se aprobaba con reformas, ¿no? Pero que respaldaban la iniciativa del Ejecutivo de haber presentado la ley y que tenían la intención de que se aprobara una ley. Que reitero, yo creo que todos estamos en la misma página. Así es. Aquí nadie está diciendo que no se apruebe nada. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es lo que se va a aprobar. Y volvamos al tema de la comisión. La comisión tiene 9 miembros. 2 son de la Alianza de Gobierno. Vamos tiene 3. El PRD tiene 2, nosotros tenemos 1 y el CD tiene 1, son 7. ¿No? Yo no veo cómo se aprueba eso antes del 31 de diciembre, porque con los votos del Ejecutivo solo no se aprueba. Entonces, yo creo que lo más sensato, reitero, es no querer presionar, forzar un primer debate ahora antes del 31 de diciembre y aprovechar estos días, eso sí. Nadie está diciendo que todo el mundo se vaya y se olvide del tema. Hay un proceso de consulta que acaba de terminar. Que la parte técnica de la Asamblea levante un informe de todas esas consultas, porque si bien alguna gente fue a hacer catarsis, otra gente sí presentó propuestas.
Sí. Entonces, a hacer un análisis, un levantamiento de todas esas propuestas y la próxima semana sentarse a revisar todo eso con el equipo técnico del gobierno también, para que cuando arranquen el primer debate en enero, el 2 de enero, ya todo el mundo esté más claro en lo que se va a discutir. Y se suma un elemento porque el jueves también hubo una reunión con representantes de la OIT. Eso, que era un documento que estaban hace rato diciendo que necesitaban que alguien de la OIT explicara el informe y algunas de las recomendaciones que ese informe contiene también. Estaba programada, de hecho, para el jueves, se pospuso para el lunes 23. Entonces, O sea que todavía, ahí sí. es donde entran precisamente todo este tema de los tiempos. Y yo creo que hay que ser muy responsable, porque si estamos hablando de bancadas y de la manera de manejarse en esto, nosotros hemos sido oposición, pero oposición responsable. Nos hemos mantenido con nuestros asesores trabajando un sinnúmero de horas en el análisis de este proyecto. Igualmente, a nivel de los diputados, para poder aprobar y consensuar esas propuestas de modificación, y lo seguiremos haciendo. Y yo quiero estar muy clara en algo, y es lo que a la final a veces nos crea un poco de preocupación, y en eso yo quiero mantener ese llamado a que hagamos las cosas de la manera correcta, por la paz del país, y sobre todo por pasar estas fiestas que, como bien dice el ingeniero Blandón, no es por cuestión de no estar trabajando, sino por cuestión de aportar un poco de positivismo y de paz a todo Panamá, que sería el que sigamos viendo este proyecto de una manera pausada, calmada, con ese informe técnico que recoja toda esa participación ciudadana y que podamos plasmar también el sentir de todos y cada uno de los panameños en este proyecto de ley, que sentamos que a la final no va a ser perfecto probablemente, pero que sí representa pues los intereses de todos los panameños a lo largo y ancho del país. Bueno, y de todos he sabido que es en la agenda que ha presentado el presidente de la República, que son 3 grandes temas. ¿Y cuál de los 3 más conflictivos? Este es el primero, ministra. Y sabemos que el segundo va a ser el tema de la mina y el tercero, según se ha mencionado, va a ser el tema de la cuenca de Río Indio. O sea, tomando en cuenta esto y el voto de confianza que el presidente de alguna manera está depositando en la Asamblea Nacional, o sea, no es sensato que realmente se logre este primer paso correctamente, con los tiempos correctos. Yo pienso que, tal como lo dijo el doctor Ritter, el presidente ya, él ha dicho, y no vamos a tener que esperar el 26, él dijo, ya yo cumplí con presentar este proyecto. Yo abrí el debate, que quizás era lo más difícil. Pocos han tenido la valentía de tomar estos temas tan polémicos y que se sabe que va a generar un debate de fondo y discusiones muy profundas. Atreverse a presentarlo ya es un primer paso. Ya está. Pero como él lo dijo también, es una responsabilidad de la Asamblea. Y quiero que sepas, o sea, al final, ya es una posición muy personal, yo tengo confianza, sobre todo en lo que está ocurriendo en estos cambios que hubo en la Asamblea. Tenemos actores nuevos, actores que vienen con un ímpetu que no es bueno tampoco que se baje esa expectativa que tenemos, porque la expectativa también de la Asamblea Nacional es bastante alta, no solamente el Ejecutivo. Y yo quiero confiar que efectivamente eso va a ser lo que nosotros hemos pedido siempre. Esto es como cuando el juego de la llevas. Hay un momento que tú puedes estar muy emocionado en el juego, pero se te suelta el cordón y tú dices témbol y todo el mundo quieto. La Caja de Seguro Social, la reforma de la Caja de Seguro Social, es ese juego de la llevas. Aquí tenemos que aguantar el témbol, decir todas las partes, vamos a ponernos de acuerdo, van a venir temas más interesantes en un futuro donde vamos a poder tener ese debate político quizás, pero que se politice, esa reforma que es urgente, la Caja de Seguro Social, yo creo que no sería la mejor alternativa. Y por eso decíamos, hay posiciones y posiciones, lo que no se quiere es que esto se convierta en, vamos a utilizarla como una herramienta para presionar por otras cosas, porque definitivamente esa sí es la postura del presidente. Eso no va a permitir que pase jamás. O sea, eso no va a suceder. Politizar el tema de la reforma, que es una promesa, un compromiso de campaña, y esto se tiene que entender como un proyecto de Estado, porque es necesaria, es urgente y ya no se puede obviar más, no se puede eludir la responsabilidad que tenemos. Bueno, y a pesar de los puntos en diferencia de los distintos sectores que están debatiendo y quienes están opinando, doctor Ritter, hay que reconocer que ha habido un ambiente sano en medio de las posiciones encontradas. Yo diría que sorprendentemente sano. Esto era, y a mí me gusta siempre referirme a las cosas y a los peligros que se anunciaban antes de que comenzara este debate, y se le pedía, incluso hubo solicitudes de los gremios empresariales que le dijeron al presidente, por favor pon esto, pero en enero,
para que este noviembre y diciembre lo tengamos en calma y que no nos arruine la Navidad como pasó el año pasado con la mina. Sin embargo, el presidente dijo, no, hay que hacerlo, y no hubo ni esas manifestaciones ni esas grandes protestas que se podían haber o que se presagiaban antes de iniciar el proyecto, lo cual no significa que no haya en la profundidad de las personas cierto descontento y ciertas aprensiones. No estoy diciendo que todo el mundo está conforme, lo que estoy diciendo es que no hubo las protestas que se han... ¿Por qué no se votó? ¿Por qué? Porque no se votó. Es que si recordamos hace un año atrás con el tema de la mina, cuando estuvo la asamblea haciendo las consultas, que también fue un montón de gente de la asamblea, recorrieron todo el país, en ese tiempo no había protestas. Las protestas vinieron cuando después que acabaron todo el proceso de consulta, en un día aprobaron el primer debate, en el otro día aprobaron el segundo debate y el siguiente aprobaron el tercer debate. Ahí es que vinieron las protestas. Y ese es el peligro de querer apresurar las cosas. Si todo ha ido bien hasta ahora en el proceso de consulta, entonces termínalo bien. O sea, termínalo bien, espera enero y no quieres apresurar a que vaya en diciembre, porque entonces ahí sí puede surgir el malestar de que me quieres imponer la cosa y crees que porque estamos en Navidad, Año Nuevo, no va a pasar nada. Que fue lo que creyó el gobierno, vamos a aprobar las cosas, vienen los desfiles días patrios, el gobierno anterior, vienen los días patrios y todo el mundo se olvidó a desfilar y no pasó nada. Y mira lo que ocurrió. Pero el mismo ministro Chapman también lo escuchamos, y él hacía, creo que fue ayer, yo lo escuché, y él decía, es que ya los tiempos, o sea, por el tema de la consulta, y creo que ya el mismo Ejecutivo ha mandado las señales, y ya más que nada es un tema técnico, es de tiempos también. Importante, y yo quisiera señalar casi que por último algo muy puntual, Castalia, y es como señalaba la ministra, que aquí no podemos politizar el tema de la Caja del Seguro Social, hay que ser muy responsable, y yo sí quiero dejar en claro, porque ha habido mucha información falsa estos últimos días corriendo también en redes sociales, y es que esta bancada independiente, vamos, en ningún momento intercambia votos, ni por transacciones, ni por prebendas, ni por nombramientos, ni por nada, y es más, fue parte de nuestra promesa de campaña, la estamos cumpliendo a cabalidad, y rechazamos, por supuesto, a quienes estén a favor de esto o a cualquier otro tipo de cosas que se puedan dar en medio de esta discusión tan importante, porque no es un proyecto que sea solo del Ejecutivo del Gobierno, sino que este es un proyecto de país. Tenemos que verlo con responsabilidad, tener jubilaciones dignas y sostenibles en el tiempo, pero también un sistema de salud que sea de calidad para todos los panameños. Me quedo con ese mensaje. ¿Usted quiere decir algo al final, ministra? Y que el Ejecutivo también en esa misma línea ha demostrado que el Ejecutivo, una vez que pasaron las elecciones, es el presidente de todos los panameños, está trabajando con todas las bancadas. Hemos tenido buena comunicación con diferentes diputados de diferentes bancadas. Hay apoyo, hay opiniones y yo creo que eso es lo que se espera. Al final, armónica colaboración, pero no codependencia con nadie. Feliz Navidad a todos. Ojalá que el gobierno nos permita tener una feliz Navidad y un feliz año. Que todo el mundo se pueda hacer sus tamales en la casa, todo el mundo tranquilo. Que hagamos los tamales, que hagamos el ronqué que esperan por allá. Y bueno, de verdad les agradezco estar con nosotros. Bueno, empieza una semana crucial. La comisión debe oficializar si suspende y retoma el próximo año, así que todos vamos a estar muy pendientes esta semana que estamos iniciando. Vamos a la pausa y en breve regresamos con más de Radar, analizando esos 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, las deudas pendientes con las personas desaparecidas y la reapertura del caso Héctor Gallego. Estamos de regreso aquí en Radar esta mañana de domingo 22 de diciembre. Doctor Ritter, tal como habíamos avanzado antes de irnos a nuestra pausa, hoy abrimos un espacio para hablar de las deudas pendientes con la dictadura y los desaparecidos, no solamente el 20 de diciembre, sino más allá. Se cumplen 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hay revelaciones que se han compartido justamente esta semana que terminamos en el esfuerzo que se hace por identificar todavía a esas víctimas de esta invasión, pero también se conoce recientemente de la decisión por parte del Ministerio Público de la reapertura del caso por la desaparición del sacerdote
Héctor Jesús Gallego. Paso inmediato a presentar a nuestros invitados. José Luis Sosa, él es vicepresidente de la Comisión 20 de diciembre. Gracias por estar con nosotros. Carlos Lee, representando a la Alianza Ciudadana por Justicia. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Y Rolando Rodríguez fue fiscal superior de los circuitos de Coclé y Veraguas en su momento y tuvo a su cargo, si era el segundo circuito judicial. Cinco distritos, sí. En ese momento, y le correspondió hacer esas primeras investigaciones por la desaparición del sacerdote Héctor Gallego. Arrancamos de inmediato este análisis y quiero empezar con usted, señor Sosa. ¿Qué representa para la Comisión 20 de diciembre este informe que recién acaban de presentar, en los esfuerzos que se están haciendo todavía 35 años después por reconocer y ubicar a esas víctimas de la invasión? En el país se están llevando a cabo esfuerzos importantes para que las familias puedan tener esa paz, esa justicia, esa reparación. Y creo que aunque ya van 35 años de ocurrida la invasión, todavía hay familias que no han recibido los restos de sus familiares y reclaman justicia. Y justicia para todos, ¿no? Para todas las familias, reparación y verdad, como bien dice usted. ¿Cuán difícil ha sido hacer este trabajo, tomando en cuenta que, por ejemplo, hoy resulta que quienes creían que habían encontrado a sus familiares comprueban a través de una prueba de ADN que no son ellos los que tenían desde hace algunos años? Sí, es un proceso muy doloroso. El día de ayer nos tocó comunicar a una de estas familias que ha estado esperando los resultados durante tanto tiempo, que finalmente habíamos hallado a su ser querido, y fue muy conmovedora la reacción de la familia. Tenemos pendiente una reunión con ellos para explicarles en detalle cómo se localizó el cuerpo, los métodos de identificación que se utilizaron y posteriormente realizar junto con ellos la inhumación de acuerdo a lo que decía la familia. Entonces, increíble, 35 años después es una herida abierta. Sí, y una herida que, según narran algunos familiares de las víctimas, pues no sana a pesar del tiempo que transcurre. Justicia tardía no es justicia. Carlos, ¿cómo lo ven ustedes como una organización que por años ha estado señalando, diciendo que Panamá tiene esos pendientes y bueno, y que afortunadamente existen normas internacionales que nosotros somos firmantes que nos obligan a mantener estos casos abiertos? Sí, así es. Yo creo que aquí en Panamá hemos tenido ahora la oportunidad de retomar casos que en la justicia ordinaria y antes de los reconocimientos de los convenios internacionales que elevan a nivel del delito de desaparición forzosa, le dan un término de imprescriptible, porque se reconoce como un delito continuo hasta que aparezca el desaparecido, bien sea muerto o sus restos, que no había esa condición cuando se hizo el proceso de investigación en la segunda etapa donde se logró un juicio. Sin embargo, a pesar de que se logró dos cosas importantes en el juicio que se dio en los años 90, 92, 93, establecer que los responsables de la desaparición y muerte del padre Gallego fue el gobierno dirigido por Omar Torrijos. Eso quedó claramente establecido en el proceso. No así su cuerpo, los restos, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos la convicción de que en la exhumación que se hizo en los talleres del Tocumen, del cuartel de los Pumas, estaban los restos del padre, porque además habían evidencias que daban cuenta de eso. Estaba su ropa, que fue identificada por la señora que les lavaba la ropa a los curas en Veragua, identificó la ropa de Héctor Gallego, y una moneda que él llevaba siempre también se ubicó allí, y uno de la osamenta del pie izquierdo, me parece que él tenía una deformación congénita que también fue identificado
Pero en ese tiempo también nuestra medicina legal no tenía el avance, sobre todo de la custodia de las evidencias. Incluso el día que se fue a hacer la exhumación, yo participé de esa actividad. Se fue con una pala mecánica. O sea, los conceptos de una pala mecánica hace cualquier destrozo con la evidencia, ¿no? No había una especialidad como la hay hoy. Sí. Y hubo un trastoque de los restos, ¿no? Porque ahí fuimos a buscar a Héctor cuando se manda casi con la certeza de que íbamos a tener el ADN mitocondrial positivo. No fue así porque se trastocaron los restos y empezamos a preguntar de quién pudo haber sido, ¿no? Porque, Y ahí finalmente fueron encontrados más de uno, sí, más de dos. Sí, correcto. Y el caso que más sonaba que podía ser fue el de Portugal, de Eliodoro Portugal. Se contactó a la familia, se hizo el cotejo y efectivamente se dio positivo, ¿no? Nosotros creemos que en parte de los restos que están enterrados como de Portugal son de Héctor también. Por la confusión que hubo en su momento. Hubo realmente contaminación. Y esto se logra después de muchos años cuando aparece un testigo. Yo le contaba al doctor Ritter antes de empezar este segmento que yo trabajaba con el padre Fernando Guardia. Yo trabajaba en Radio Hogar cuando aparece este testigo a comentar esto y me acuerdo claramente al padre Guardia expresar con mucha esperanza, lo encontramos, después vino una reunión con el entonces Monseñor Dimas Cedeño y el acercamiento con el Ministerio Público. Se rompía el silencio para muchos en ese momento, un silencio que quedó muy evidenciado. Licenciado Rodríguez, y le agradezco un poco rememorar ese trabajo que usted al inicio de su carrera tuvo esa gran responsabilidad, cuando todavía existía lo que muchos en esa etapa describíamos como un código del silencio. ¿Cuán difícil fue esa investigación? Sí, bueno, primero saludo a todos los a mesa y televidentes. Para nosotros, además de un honor, fue una gran responsabilidad en 1990 trabajar con gente muy valiosa, como fiscales de Veragua, Rodman Tristán, Samuel Chacón, posteriormente con Carlos Augusto Herrera, que como fiscal superior especial ayudó harto en esto, inclusive fuimos a juicio con él como fiscal superior especial y yo como su suplente. El tema que teníamos nosotros en ese momento, en 1990, era información que venía dada sobre todo de los campesinos de la cooperativa, Jacinto, Clotilde, gente que tuvo esa vivencia, que tiene atesorado ese recuerdo y que ellos pues han seguido lo que Héctor les dijo una vez, continúen, no se dejen, continúen. Pero es importante aquí decirlo, que al momento, como ya ha dicho Carlos, en ese tiempo no existía el convenio Belén do Pará y no había lo de desapariciones forzadas. Entonces nosotros estábamos trabajando con un tema que era la prescripción. Entonces eso era una limitante que no nos permitía hacer más por más tiempo de lo que estaba ocurriendo. Pero sí son testigos muy, muy, muy valiosos que nos ayudaron a nosotros a establecer el camino, la ruta, de dónde salió el grupo que fue hacia Santa Fe, en qué vehículos se fueron, quiénes fueron a buscar a un sargento que fue de Panamá, porque hay que estar bien claro en esto. Esta investigación o estos hechos se dan no por todo el tema de la Guardia Nacional. Ese es un proceso que lo lleva una parte muy importante de la Guardia Nacional en ese momento, que era contrainteligencia. O sea, no era ni siquiera el G2, era algo más grande que el G2. ¿Por qué? Porque se le tomaba como era una situación de interna del Estado. Entonces, eso lo manejaban en ese sentido, que ni siquiera los procuradores tenían injerencia en ese tiempo, que descanse en paz
Olmedo Miranda, que nos tocó entrevistarlo, no tenía nada que ver. Lo que sí es importante, y yo quisiera pues aprovechar aquí, ahora que por instancias internacionales se ha reabierto este caso, no sé qué términos le han dado, pero sí hay gente todavía que tiene información, hay gente todavía que está pendiente y lleva en su ser, en su corazón, eso que se quiere saber de qué pasó con Héctor, cómo fue lo de Héctor y esto, dónde depositaron ese cadáver, si es verdad la teoría de que lo tiran de un helicóptero o no es verdad la teoría, que si es cierto lo que nosotros veíamos que en el motorpool de los Pumas de Tocumen habían restos. A mí me tocaron los dos expedientes, no sé si es... A mí me tocó reabrir Heliodoro Portugal y a mí me tocó reabrir Jesús Héctor Gallegos. Y que se encontraran pues en un sitio, era como muy interesante, muy paradójico. Yo sí logré establecer que Heliodoro Portugal estuvo su último sitio vivo, trasladado después de todo el recorrido que se hizo, la charquita Miraflores en Tocumen. De Héctor no, pero sí hay evidencias, hay testigos que han dicho pues que a Héctor lo llevaron ahí. Entonces, eso yo creo que no solamente los que vimos el caso en la historia, sino toda la comunidad tiene la obligación de ayudar en eso, en hacer que la familia descanse, que la ciudadanía descanse, que todos los cristianos tengamos una respuesta. Doctor Ritter. Eso, pero yo entiendo que en el caso del padre Gallego hubo condenados y personas que cumplieron, algunos ya han fallecido, si no todos, ya todos fallecidos, que hubo responsables. O sea, ¿cuál es el objeto de la reapertura del caso si ya hubo las condenas para los autores? Una reapertura no tiene que ver nada con lo que ya pasó. Lo que ya pasó es el camino de lo que se dio el intercriminis, cómo se dio el hecho, desde que suben desde el Hotel Magnolia, donde estaba hospedado el sargento Walker, hacia Santa Fe, cuando apresan en la casita de Jacinto Peña, se lo llevan al río, lo golpean porque se sintió un ay, y eso nos dice Toribio, y entonces de ahí para adelante, ¿qué pasó? Entonces, ¿a quiénes se condenan? Al jefe de contrainteligencia. ¿A quién se condena? A las personas que participaron en el hecho. De esos condenados hubo uno que nunca se capturó ni nunca pagó nada. Y hubo uno que fue absuelto. Pero ellos nunca dieron pista de dónde estaba o dónde lo habían enterrado o lo habían... No sé, nunca dijeron. No, ellos nunca aceptaron ellos la autoría de la desaparición, hasta que aparece ese testigo muchos años después. No, yo creo que vale la pena aclarar que en el expediente original, el expediente que empezó en los 71, habían elementos importantísimos que luego sirvieron de base y pudieron ser parte esencial del proceso que logró la condena, que es toda la manipulación, lo que decía Rolando, como ellos controlaban el Ministerio Público y todas las instituciones públicas, logran disfrazar, esconder y simular las acciones de inteligencia, porque Walker aparece registrado con otro nombre y con otra cédula en ese momento, pues eso está en el expediente original, ¿no? O sea, él, cuando vas a buscar a Melvin Walker en el área de Santiago no lo aparece, porque él se inscribió con otro nombre. Por eso, pero entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo es que... ¿Y qué determina esa reapertura también? Lo que nosotros le decíamos en un principio, nosotros estábamos peleando con la prescripción. O sea, si nosotros nos extendíamos más en la investigación, podía que terminara el expediente sin juicios, sin presos, solamente con una víctima más. Entonces, hay todavía cabos sueltos. Y al ser este expediente un tema de lesa humanidad, de desaparición forzada, no tiene prescripción. Entonces, le toca al Estado panameño la obligación de llevar adelante
hasta agotar todas las vías, esclarecer qué pasó, cómo pasó. Ahora, yo creo quiénes? que la inquietud que manifiesta es interesante. Lo que pasa es que en ese proceso se condenan a 3 personas responsables, no directamente de la muerte, porque en el proceso, al no tener el cuerpo del delito, quedaba la duda si Héctor estaba vivo o estaba muerto. Pero lo que se comprobó, 2 cosas importantes en ese proceso, y por eso hubo una condena. Las personas implicadas en el seguimiento a Héctor los días antes de su desaparición y autores del secuestro del día 9 de junio, se pudo comprobar que eran estas las personas. No se les podía decir ellos son los que causaron la muerte. El golpe que efectivamente aparece allí, Toribio, no necesariamente resulta como la causa de la muerte. La causa de la muerte vino eventualmente por no atenderlo, una herida que tenía y no darle la asistencia médica necesaria. Bien, Y quedan efectivamente esos cabos sueltos. Finalmente, ¿quién es el responsable de la muerte del padre Héctor? Sí. ¿Quién dio la instrucción y por qué? ¿De dónde venía Sí. el señor Walker cuando llegó a Santiago y se hospedó en el Hotel Magnolia? Es importante. Bueno, la complejidad de este caso que todavía, ¿cuántos años? 54 años. 4 años después, Sí, nuevamente nos obliga a hacer repaso, pero Héctor Gallego tal vez es el caso más emblemático de una de las partes más oscuras de nuestra historia, donde se llegó a violar el derecho humano a ese nivel de desapariciones y que siguió desencadenando en lo que hoy ya sumamos en esta historia nuestra, que es la invasión, para poder liberar al país de una dictadura militar. Mire cuán difícil ha sido el reconocer que no teníamos los instrumentos, ni los mecanismos, ni los recursos para cumplir con ese pendiente. Todavía, después, con los pendientes de la invasión, todavía no hay recursos, todavía tenemos que apelar a especialistas fuera del país para poder darle tranquilidad no solamente a la familia Héctor Gallego, sino también a las familias producto de la invasión. ¿Hacia dónde debemos ir en este sentido para finalmente cerrar ese capítulo? Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre los errores que se han cometido, hemos cometido en distintos momentos de nuestra historia. La invasión militar de Estados Unidos a Panamá es un acto ilegal y las personas que murieron víctimas de la invasión también reclaman justicia. Y es por eso que, al igual que en el caso del padre Gallego, hay familiares en búsqueda de sus seres queridos, buscando, haciendo exhumaciones, reclamando esa verdad que también quieren conocer en el caso de las víctimas de la invasión y también esperando una reparación. Entonces creo que es necesario hacer esa reflexión en cuanto a la pregunta de la situación de las investigaciones forenses en Panamá. Cuando nosotros empezamos las labores en conjunto con el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal por el año 2016, aquí en la ciudad de Panamá no había un laboratorio de antropología forense. Y también la comisión tuvo que incluir en la investigación a través del Ministerio Público peritos externos en antropología, arqueología y sus asistentes para llevar a cabo esa exhumación. Vino el equipo argentino de antropología forense a acompañar el proceso y en la medida que fue avanzando el trabajo, esos equipos han ido fortaleciendo con la ayuda de otras instituciones hermanas de medicina legal en la región, y hay en Panamá, aquí en la ciudad, un laboratorio de antropología forense que varias de las personas que están allí trabajaron en el proceso de exhumación nuestro del año 2020-2021 y esperamos que sea una semilla en el sentido correcto, ¿no? Para que el Instituto de Medicina Legal tenga todas las experticias que necesita
para hacer no solamente estos trabajos tan complicados como se ha descrito, sino también para los casos del día a día, que Sí. es una cantidad enorme de trabajo. Doctor Sí, Ritter. Susa, ¿hay alguna cifra fiable o que ustedes hayan llegado a alguna conclusión o alguna conclusión siquiera aproximada del número de víctimas de la invasión? Es que hay que recordar que entre el año siguiente, los años siguientes a la invasión, también se cubrió con un velo, un manto de silencio, que se prefería no hablar de eso. Incluso algunos decían que no había sido una invasión, que era una liberación. El hecho de que hayamos tenido duelo nacional vino 30 años después, o sea, ni siquiera al principio fue un día de reflexión, otro fue un día de duelo pero sin cierre, etcétera. Hemos avanzado en eso muchísimo, pero en las primeras informaciones que hubo, recién terminada la invasión, hablaba en unos casos, en cifras en Estados Unidos, hablaban de 5.000, entre 400 y 5.000. 400 y 5.000 es una cifra muy grande, sobre todo para un país como Panamá. Si usted dice que tú tiras una bomba atómica en un país muy poblado, dice, bueno, ahí murieron como 5.000 y no pasa nada. Pero en un país como Panamá, con la población que tenemos, hay una diferencia enorme entre 400 y 5.000. Nosotros tenemos una cifra siquiera que usted se sienta cómodo decir que fueron más o menos esta cantidad las víctimas de la invasión. Bueno, desde que ocurrió la invasión, empezaron a hacerse listados, sobre todo los organismos de derechos humanos recogieron información sobre las víctimas. No era una tarea fácil en aquel momento, pero se inició. Y aquí debo hacer una diferenciación. Por un lado están los listados de víctimas, constituidos con información fiable de la familia, de los hospitales, y por otro lado están las estimaciones de cantidad de víctimas de la invasión. Entonces las estimaciones creo que indican esos números de miles por el horror que se apreciaba en las calles en Panamá. El Chorrillo devastado, cadáveres por doquier. Entonces es una situación espantosa y las estimaciones de víctimas pues están documentadas. Hay un informe de un subcomité del Congreso de Estados Unidos que señala las fuentes de cada estimación y, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de aquella época, de acuerdo a listados, creo que señalaba 311 o 314 víctimas, y una organización de derechos humanos, Copodeupa, si mal no recuerdo el nombre, el listado de ellos de nombres, 300 y tantos. Sin embargo, otras estimaciones de cifras, como las de la Asociación de Familiares de las Víctimas, señalaba que 4.000. El Partido Revolucionario Democrático de ese entonces decía que 7.000. Entonces, yo quisiera hacer énfasis en un aspecto, creo que es relevante, de la investigación que hemos realizado hasta ahora. Los familiares de las víctimas de la invasión hicieron y hacen todo lo posible por reclamar justicia para sus seres queridos. Es decir, ellos hicieron lo que tenían que hacer, denunciaron, fueron al Ministerio Público, a Medicina Legal, a la Cruz Roja, a organismos de derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hicieron todo y eso está documentado. Sí. Entonces, decir que la mayoría de las víctimas de la invasión no hizo nada, no reclamó a sus familiares, no necesitó un certificado de defunción nunca, no se compadece con la realidad que nosotros vemos en el trabajo de investigación que estamos realizando. Bueno, es un trabajo que todavía debe continuar. Nos faltan pocos minutos para culminar este bloque, sin embargo, bueno, hemos repasado este caso emblemático de Héctor Gallego, los pendientes con las víctimas de la invasión, pero que al final
se resumen en la necesidad de culminar procesos y cerrar capítulos. Y aquí siempre yo he escuchado al doctor Ritter hablar, y creo que lo vamos a analizar en el próximo bloque, por qué es importante mantener nuestra memoria histórica. O sea, ¿qué representa para la iglesia, por ejemplo, que está también, que ese es un tema que no hemos traído a colación? La iglesia está pendiente de la ubicación de los restos del Padre Gallego para poder continuar con un proceso de solicitud de beatificación. Por ejemplo, es uno de los tantos elementos en esos pendientes que tenemos. ¿Por qué es importante mantener esa memoria histórica, Carlos? Bueno, a todos los pueblos le conviene tener claridad de su historia, el famoso... Aunque duela. Aunque duela, hay que reconocerla, ¿no? Y yo sí creo que justamente en el caso de Héctor Gallego en concreto ha habido resistencia de los que han estado en el poder político del país, porque evidenciar con claridad lo que le pasó a Héctor Gallego toca fibras políticas. Líder del partido PRD, Omar Torrijos Herrera, tenía una alta responsabilidad en la muerte y desaparición. Entonces, el mantener a medias la verdad de Héctor Gallego también tiene implicaciones políticas, ¿no? Y yo creo que eso es importante, lo que tú decías, para la familia, para la comunidad de Santa Fe, tener un lugar donde ir a rendir tributos y respeto a un hombre que liberó esa comunidad, que transformó la comunidad, es importante. Pero a la iglesia, porque Héctor fue de los primeros mártires de América Latina después del Concilio Vaticano II. Entonces cobra una importancia para la iglesia porque no se puede iniciar un proceso de beatificación sin los restos de la persona, sin la certeza de su desaparición, de su muerte, ¿no? Y sobre todo de tener conciencia de los momentos últimos de su vida, que pudo haber un arrepentimiento, un rechazo a su fe y todo por lo que está viviendo. Esas son cosas que la iglesia en tema histórico tiene que recobrar para poder entrar en un proceso de beatificación. Rolando, en base a su experiencia, y esto es ya para concluir, ¿cuál es el principal desafío que tienen ahora los nuevos investigadores de este caso? Bueno, realmente tienen por lo menos de dónde seguir, porque lo que se hizo hasta lograr las condenas es muy importante. Pero hay que entrar y volver a pedir a la comunidad colaboración. Y usted dice que todavía hay gente que nunca ha hablado, que puede hacerlo ahora. Y ahí me viene una frase de Gandhi, un gran pacifista, que dice que la mayor virtud de los malos es el silencio de los buenos. Entonces, es bien importante que esas personas que aún saben, que no han querido decir por miles de razones, se acerquen a la iglesia, se acerquen a la familia. Aquí están las hermanas de Héctor todavía pidiendo justicia, clamando y yendo a todos los tribunales que existan para que se esclarezca esto y que digan, porque sí sé que hay gente que sabe, sí sé que hay gente que mantiene información y sí sé que esto está, en un momento estarían dispuestos a colaborar porque es conmiseración humana lo que se necesita para tratar de lograr esclarecer esta incógnita tan grande que cargamos sobre los hombros todos los panameños. Me quedo con esa reflexión. Llegamos hacia la parte final de este bloque. Vamos a ir a la pausa, pero en breve regresamos con más. Gracias a ustedes por acompañarnos en este análisis. Vamos a la pausa. Estamos de regreso aquí en Radar. A todos ustedes, gracias por seguir con nosotros esta mañana de domingo 22. Se suma a nuestra mesa Fernando Martínez. Fernando, gracias por estar con nosotros. Espero que estés disfrutando de tus vacaciones, pero qué bien que aceptaste nuestra invitación, doctor Ritter, para en este último bloque ver desde otro contexto el análisis que hemos hecho en este bloque anterior, que tiene que ver más que todo con esta deuda pendiente de las personas desaparecidas durante la dictadura militar y las víctimas también de esta invasión. Este último tema, la invasión, son 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá,
y desde qué punto de vista estas nuevas generaciones, Fernando, y quiero empezar contigo, debe mantener en su memoria un hecho como este y que todavía tiene tantos pendientes? Bueno, si quieres saber a dónde vas, reza un dicho, vuelve sobre tus pasos, mira tu pasado. No, las naciones no logran definir horizontes o destinos importantes si no tienen una memoria. La memoria es una parte constitutiva de la identidad de todas las naciones. En consecuencia, reconstruir esa memoria y tenerla presente es parte de la tarea de todo Estado nacional. Lamentablemente en nuestro país esa no parece entre las figuras, no figura entre las tareas esenciales del esfuerzo por construir una nación autónoma, desarrollada, inclusiva, democrática. Y nuestra memoria, y diré que no solo el periodo militar, la invasión, sino más atrás, no hay un esfuerzo por recuperar esa memoria. Es más, te escucho hablar de los muertos de la dictadura que fueron, que existieron, que ocurrieron, Floyd Britton entre ellos, por supuesto, Héctor Gallegos, pero nadie recuerda que antes de la dictadura militar, en las dictaduras civiles que existió en este país también hubieron crímenes. ¿Quién mató a Rodolfo Aguilar Delgado? ¿Quién mató a Juan Navas? O sea, aquí había una tradición según la cual se perseguía a las personas por sus ideas políticas y a veces esa persecución terminaba en la muerte. Pero es una parte de nuestra memoria histórica que tampoco hemos incorporado. Claro. Entonces es bueno reconocer que aquí hay muertos de la identidad nacional, por llamarlo de alguna manera, desde mucho antes del 11 de octubre de 1968 y sobre los cuales nadie habla, por los cuales nadie se pregunta. Pero es bueno pensar en la historia como un proceso, no como yo siento que el presidente de la República habló sobre la invasión. Sinceramente no comparto su visión. Estábamos advertidos, no sé qué quiso decir con eso. O sea, estábamos advertidos de que la nación más poderosa de la tierra, para capturar a una persona que además se lo habían ofrecido el 3 de octubre, el mayor Moisés Giroldi, en un golpe que triunfó porque apresaron a Noriega. Y los golpistas le dijeron a los militares de Estados Unidos, aquí está, lo tenemos, vénganlo a buscar. Y Estados Unidos no lo buscó. Entonces, no puede ser un análisis superficial de que la invasión ocurrió porque fulano le guiñó el ojo a Mengano o porque Zetano... No, la invasión ocurrió porque habían intereses geopolíticos fundamentales, habían temas que estaban en juego y deberíamos discurrir sobre ellos y que determinaron que esa invasión ocurriera. El jueves, el presidente Mulino se refirió a que él vivió la invasión. Bueno, yo era reportero, yo era corresponsal y a mí el presidente Guillermo Endara me dijo, a un grupo de corresponsales de prensa internacional, me dijo, el embajador de Estados Unidos, Dean Hinton, vino aquí a la presidencia de la República y me dijo, renegociemos los tratados del canal. Y yo le dije, mientras yo sea presidente de la República, no habrá renegociación de los tratados. Y todo el mundo sabe que las relaciones entre el embajador de Estados Unidos, Dean Hinton, y el presidente Endara, y el canciller de la época, el señor Julio Linares, cuyo vicecanciller era Mulino, eran malas relaciones. A mí el canciller Mulino me dijo en una entrevista, yo no le hablo al embajador de Estados Unidos. Y en las memorias de la Cancillería, que ojalá estén conservadas, del año 1990, está documentada por el canciller Julio Linares el intercambio de notas personales entre la Cancillería panameña y el embajador de Estados Unidos, que refleja diáfanamente las malas relaciones que había
entre la Cancillería panameña, de un gobierno que había llegado al poder con la invasión, Sí. y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la historia sigue porque después de Estados Unidos, eso no murió con Dean Hinton, después Estados Unidos trató de conservar Isla Galeta y la base militar de Howard. O sea, aquí razones para esta invasión no son las que nos cuentan hoy. ¿Hay lecciones que aprender todavía a estas alturas, doctor Ritter? Muchísimas, muchísimas. Si Panamá estuvo tan dividida en los años previos a la invasión que prácticamente era imposible hablarnos los que estaban en una parte, en una orilla de la otra. Y para ponerlo en condiciones muy resumidas, quienes adversaban al gobierno tildaban a los del gobierno como narcotraficantes, socios o cómplices de Noriega, y los que estaban en el gobierno tildaban a la oposición como entregados al imperialismo norteamericano. Entonces era casi imposible que se hablara siquiera. La invasión ocurrió, incluso hubo quienes nunca quisieron llamarla invasión, sino decía que había sido una liberación y que eso no era técnicamente una invasión. Lo cierto es que por supuesto que sí lo era, que sí lo fue, y lo fue de una manera muy cruel. Nos acaba aquí en el bloque anterior, todavía no conocemos ni siquiera el número de víctimas que dejó. Y es que cuando nosotros hablamos de que si fueron 400 o fueron 5.000, no son si fueron 400, cada una de esas personas es una identidad, cada uno de esos es una familia que todavía no sabe qué pasó. Y nosotros, en alguna forma, yo comparto las inquietudes de la Comisión de la Verdad para esclarecer cuántos fueron las víctimas de la invasión, pero es que esa división entre los panameños persistió después de la invasión, entre los que querían que se supiera la verdad y los que preferían ocultarla como ponerle un manto de olvido y que olvidémonos ya de que la invasión ocurrió. La invasión no se puede olvidar por ningún motivo. Y eso es lo que ocurre para nosotros todos los diciembre, que así como se habla que noviembre es el mes de la patria y que tiene tantas fechas que conmemoramos, diciembre también es una fecha llena de conmemoraciones para los panameños. Para comenzar, hay alguna muy significativa que es el Día de la Madre, que es el único país que lo celebra en la fecha que lo celebra Panamá. Pero también tenemos ese 20 de diciembre, que conmemoramos una fecha trágica para la nación, y tenemos el 31 de diciembre, que para la humanidad es el cambio de Año Nuevo, pero para nosotros es la reversión del canal y el perfeccionamiento de nuestra soberanía e independencia. Entonces nosotros también tenemos muchas fechas que conmemorar, pero nosotros no podemos irnos en el olvido o irnos en el carrito de que todavía seguir discutiendo si fue Noriega el que causó o no la invasión, o que si fue el capricho de los Estados Unidos. Eso los historiadores van a seguir y continuarán para siempre. Todos los episodios históricos están en una permanente revisión. Y a medida que se descubran o que se hagan públicos más documentos en los Estados Unidos, más información vamos a tener de cuáles fueron los verdaderos motivos de la invasión. Pero nosotros los panameños tenemos un deber con las víctimas de la invasión, con las familiares de las víctimas de la invasión, que puedan también ejercer el derecho de enterrar a sus muertos y de saber qué fue lo que pasó. Y nosotros, yo creo que es infame que se trate de desconocer la labor de las comisiones, de la Comisión de la Verdad en este caso, para tratar de ocultar la verdadera realidad de las víctimas de la invasión. Yo vi que en esta semana que termina hoy, pues se cumplió el Día de Duelo Nacional como correspondía el 20 de diciembre, que es desde hace algunos años, hace pocos años, Día de Duelo Nacional.
como debió ser desde Sí. un inicio, pero nunca lo fue, precisamente porque después de la invasión seguíamos divididos los panameños, que si con eso se lastimaba los Estados Unidos, si con eso perjudicábamos las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Nada de eso tiene hoy Sí. la importancia que para mí tiene el que podamos identificar las víctimas de la invasión y darle, aunque sea esa satisfacción última a los familiares de haber encontrado sus restos Sí. y saber que murieron en la invasión. Pero Fernando. yo sí creo que hay lecciones importantes, ¿no? La primera de ellas es que, exacto, nosotros llegamos, nunca la sociedad panameña llegó al nivel de polarización a la que llegó en la coyuntura de diciembre de 1989. Eso, luego está el hecho de que, la invasión ocurrió y llegó un gobierno y se abrió la oportunidad de constituir una democracia con determinadas características. Hay una pregunta que tendríamos que hacernos con todos los años transcurridos, es si la democracia que tenemos hoy Sí. se corresponde con el enorme costo a la vista de algunos que hubo que pagar para acceder a esa democracia. O si tenemos una democracia plagada de corrupción, no representativa, en la que los partidos políticos, el clientelismo sigue mandando, si tenemos una sociedad en la que existe narcopolítica, o sea, si construimos una democracia, ¿qué democracia tenemos hoy? Exactamente. ¿Dónde está el sacrificio que nos legó esa Sí. democracia? Hay otras preguntas, la institucionalidad del país. O sea, la invasión derribó también no solo cuarteles, el 90% de las víctimas eran inocentes, como en todas las guerras. Eso sí está documentado. Y Panamá debería tener, por respeto a esas víctimas, una comisión permanente estudiando los documentos desclasificados del Pentágono y de las agencias de seguridad de los Estados Unidos que ya se están desclasificando. Y no hay recursos para hacer eso. Hay personas interesadas en hacerlo, historiadores, gente de la Universidad de Panamá, pero eso no encuentra financiamiento en esta sociedad. Pero, que la invasión sirvió para acabar con el tema del dominio militar de la política, el militarismo en Panamá. Y yo pregunto, ¿no estamos reeditando el militarismo en Panamá? Yo creo que de muchas formas sí, y que no estamos tutelando, ese legado. Aquí el doctor Arias Calderón hizo un diseño de cómo debería ser la fuerza pública, cómo debería interactuar con la justicia, etcétera. Se ha respetado ese diseño. ¿Qué tenemos hoy? Sí. Entonces, estas son las cosas, si de verdad queremos sacar lecciones profundas Claro. de lo que pasó, que deberíamos estar discutiendo como sociedad y no lo estamos haciendo. Yo la verdad que me siento satisfecha que hayamos abordado este tema, porque al final estamos en una etapa de nuestro país en donde los que tienen mi edad, que estamos ya arriba de los 50 años y que éramos muy jóvenes cuando fue la invasión y que en su momento como generaciones decíamos es que pasamos de la etapa de la dictadura a vivir en democracia. Esa fue la etapa que yo viví, de dejar la secundaria y venir a Panamá a empezar mis estudios universitarios con una nueva democracia y ver todo lo que bien tú describes, Fernando, a lo largo de estos últimos años, es cómo evidentemente nosotros como panameños no hemos valorado ese proceso democrático. O sea, cómo nosotros hemos permitido a lo largo de los últimos años que, aunque no exista una dictadura militar, sí hemos permitido el autoritarismo y hemos permitido que la corrupción llegue a los niveles que hemos alcanzado y que nos haya polarizado. Y la Porque sociedad aquí no hay tremendamente desigual que tenemos. Aquí hay que reconocer que todavía tenemos una sociedad polarizada. Unos pocos que avanzan y otros tristemente que están todavía en esa esquina, en esa sección de la población que no alcanzan siquiera a estas alturas de la vida tener una vida digna. Así que yo sí creo que todavía estamos a tiempo, Fernando, doctor Ritter, de valorar lo que tenemos
Y ojalá que nos vayamos nosotros apartando de esos análisis y resultados de estudios que nos indican que cada día hay más países que no están valorando las democracias y que no les importa tener gobiernos totalitarios y cuyo mandato ejerza por fuerza siempre y cuando resuelvan los problemas que se pueden resolver de otra manera. Correcto. Eso es los peligros que estamos viviendo ahora en esta nueva etapa en que estamos. Correcto. Porque la democracia para muchos no les ha resuelto sus problemas. Tener agua, y la democracia a veces es un concepto muy etéreo para mucha gente, y cuando les preguntas, ¿tú qué prefieres? ¿Tener agua? Para Trabajo poner ese ejemplo, digno. trabajo y poder alimentar a tus hijos, o tener democracia, pues va a decir que prefiere el agua, aunque el agua la suministre un gobierno autoritario. Así es. Y eso ha originado en muchos países el resurgimiento total del autoritarismo. Entonces todos esos problemas nosotros los tenemos que ver para que es la pregunta clave tuya, Castalia, es si nos sirvió, cuáles fueron las lecciones aprendidas. Exactamente. Y que los problemas en el caso de Panamá los tenemos que resolver los panameños entre nosotros mismos. Que no haya nunca más la solución que nos llegó de afuera, que algunos pidieron, ven a los Estados Unidos a resolver un problema que los panameños no habíamos resuelto. Bien, me encantó este análisis. Con esto llegamos a la parte final de este último bloque, pero hay más que compartir con nuestras caricaturas. Estamos de regreso ya en la parte final del radar, pero tenemos que compartir ya la tradicional caricatura que nos envía Hilde Sucre, hoy inspirado en los temas que hemos abordado en buena parte de nuestro radar. Vamos de inmediato con esta caricatura, se puso poético, Hilde. Y bueno, hay que meterles aquí en el personaje de poesía. Aparece alguien que se parece al expresidente de los Estados Unidos, George Bush, sobre ¿un qué tipo de avión es ese, Nando? Un avión de ataque. Un avión de ataque, hay una bomba que está cayendo allí, Merry Christmas, dice 20 de diciembre. A ver si me sale la poesía. 5 días faltaban para Navidad cuando el Bush desde el norte armó la calamidad. No solo quería la piña, eso sería un juego de niña. Él quería acabar con todo, por eso mandó sus tropas, el muy narizotas. Cayeron las bombas esa noche. Hubo de fuerza un derroche. Nadie sabe la absoluta verdad, pero dicen que fue así como un Bush se robó la Navidad. Ahí está, el Bush que se robó la Navidad es la inspiración de Bueno, de le Hilde. conocíamos a Hilde sus dotes de gran caricaturista, no sabíamos que también tenía la debilidad de ser poeta. Bueno. Pero ahí está, yo creo que en medio de todas estas discusiones y diálogos que hemos tenido sobre la Caja del Seguro Social, Castalia y Nando, era importante que le dedicáramos un espacio a la conmemoración de los 35 años de la invasión. El viernes fue un día de duelo nacional, como lo es desde hace algunos años, todos los 20 de diciembre, y es una fecha que los panameños todavía tenemos mucho sobre lo cual opinar, no solamente cuál fue el origen, la razón de ser de esa invasión, sino sobre todo, y ahora tan importante, cuál va a ser el destino de la Comisión de la Verdad y sobre todo para los familiares de las víctimas, tener siquiera la paz de conocer el destino de sus seres queridos. Bien, con esta reflexión llegamos a la parte final de Radar. A todos ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Pasen un feliz domingo.